Rinden homenaje en la UNIAC al comandante en jefe Fidel Castro en vísperas del 97 aniversario de su natalicio. Continúan las actividades de la jornada 13 de agosto organizada por la Asociación Hermanos Saiz. Asisten creadores de todo el país al Festival Nacional de Artistas Aficionados que se celebra este fin de semana en la capital. Saludos desde La Habana. Es viernes 11 de agosto de 2023 y ya abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. El legado intelectual y político del comandante en jefe Fidel Castro Ruz fue resaltado hoy en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC, en un panel con el que la Organización de la Vanguardia Artística e Intelectual Cubana inició las celebraciones por el aniversario 97 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana. Al inicio de este noticiero le contamos detalles del encuentro. La trascendencia de las ideas de Fidel como fiel seguidor de la impronta de José Martí, su labor dentro de la política exterior en África, América Latina y el Caribe, fueron resaltadas en este encuentro moderado por el doctor en ciencias Abel Enrique González Santamaría, con la presencia además de los también doctores Oscar Oramas Oliva y Luis Suárez Salazar. Oramas Oliva resaltó el valor histórico del libro Fidel Castro, la voz más alta, clara, digna y revolucionaria del siglo XX, obra en 3 volúmenes de la autoría del diplomático cubano Isidoro Malmierca, y ponderó el papel de Fidel en la historia de Cuba y universal en el siglo XX y parte del XXI. No es posible, en mi opinión, escribir las páginas de la lucha contra la descolonización en el continente africano sin referirse a la acción y al pensamiento de Fidel. Como tampoco se pueden escribir las páginas del tercer mundo en su lucha por el desarrollo sin referirse al pensamiento de Fidel. En el panel sobre el pensamiento político de Fidel, al que asistió Marta Bonet, vicepresidenta primera de la UNIAC, el doctor en ciencias Luis Suárez Salazar manifestó la importancia de continuar profundizando en el estudio de su obra y el legado de sus ideas. Fidel tenía una virtud extraordinaria, que era mirar hacia el futuro, regresar al presente para explicárnoslo, como dijo el presidente de Argelia, Bouteflika. Pero Fidel además tenía una capacidad inmensa, y es el tema que yo abordo, de estar permanentemente analizando crítica y autocríticamente los problemas que teníamos dentro de nuestro país. El pensamiento político del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, contribuyó a educar a los cubanos en el amor a la patria, el internacionalismo, las luchas del tercer mundo por un nuevo orden global, entre los grandes desafíos que significan romper las cadenas del dominio imperial. Desde la UNIAC fue ratificado el compromiso de continuar la transmisión de su legado. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural. Lo decíamos en titulares. Desde el pasado lunes, la Asociación Hermanos Saiz celebra en todo el país la jornada 13 de agosto que recuerda al comandante en jefe Fidel Castro y a los hermanos Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. Hasta la provincia de Granma llegaron los creadores de la asociación que este 13 de agosto ascenderán al Pico Turquino. Llegar a la cuna de la nacionalidad cubana, reencontrarse con el padre de la patria y hojear con el alma cada página de la historia es para los jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz uno de los momentos más significativos durante las jornadas de homenaje en estos días de agosto. Me impactó mucho cuando vi la partitura del himno, cuando he visto tanta música, cuando vi la partitura de Perucho Figueredo, la que escribió, cómo se veía con, todavía raída, eso me impresionó y cuando logras conocer la historia, quizás le dé hasta otro toque a la música, en la manera de interpretar. Tiene un valor sentimental importante que creo que me va a servir para ponerle y impregnar ese sentimiento en mis músicos y que logren entender la historia como hoy la estoy entendiendo, como hoy la estoy viviendo. Hay un elemento que a nosotros siempre nos llama mucho la atención y es que los iniciadores fueron también hombres de la cultura, fueron poetas, el mismo Céfiro, por ejemplo, escribía poesía, Perucho, Figueredo. O sea, nosotros como jóvenes creadores de hoy nos corresponde también ser consecuentes con todas esas esencias y sin dudas visitando los mismos lugares en los que ellos estuvieron, lugares además donde uno siente también esas sensaciones tan especiales, nos nutre a nosotros como seres humanos y también como escritores, como artistas.
Muchos de estos jóvenes creadores llegan por primera vez al oriente de la isla. Otros regresan a revivir la experiencia de palpar con el alma la historia que dio vida a la cultura de esta nación. Desde Granma, Alien Fernández y Dayana Marrero para el Noticiero Cultural. Y después de 20 años sin realizarse el Festival Nacional de Artistas Aficionados, organizado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura, volverá este fin de semana a reunir lo mejor del arte aficionado de Cuba. El colega Yadiel de la Campa nos amplía esta información. El Festival Nacional de Artistas Aficionados comenzará este fin de semana en La Habana, bajo el auspicio del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Y yo creo que este es un momento trascendental, es un momento donde realmente el movimiento artista aficionado siempre ha sido, pero hoy está jugando un papel protagónico a partir del trabajo que se está desarrollando en las comunidades en transformación, este trabajo comunitario que nos está permitiendo a nosotros también acompañar desde los procesos también que en el gobierno se están generando, se están gestando, pues que la cultura desde sus proyectos no solo artísticos, sino también socioculturales, que comprenden también el trabajo que se realiza y se desarrolla desde las casas de cultura, pues estamos en condiciones de decir que este es el año en el que realmente nosotros vamos a hacer nuestro festival también, porque tenemos como motivación el 45 aniversario de haber sido creado el sistema de casas de cultura y un regalo también a nuestro comandante en jefe en sus 97 años de natalicio. De ese comandante invicto, que también tiene mucho que ver, para no decir que fue la persona que soñó también este proyecto del sistema no solo de Casa de Cultura, sino también de cómo enaltecer ese movimiento de artistas aficionados y que pudiese propagarse por todo el país. La mañana del sábado marcará el inicio del encuentro con un pasacalle que recorrerá el tramo comprendido desde el Parque de Línea y L hasta la Plaza de Conciertos La Piragua, ubicada en el Malecón Habanero, donde los participantes realizarán una presentación de ruedas de casino. A partir de las 10 de la mañana del día inaugural, los grupos de teatro de las diferentes provincias actuarán en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht. Mientras, la literatura también encuentra un espacio durante el Festival Nacional de Artistas Aficionados, con lecturas de poesía en la Casa de Cultura de Calzada y 8. Es un festival totalmente atípico, es un festival en los barrios, es un festival que, a no ser en el caso específico del teatro y la literatura, el resto de las manifestaciones se estarán moviendo incluso dentro del teatro. Las unidades artísticas que trabajan en el teatro callejero pues estarán trabajando también en nuestras comunidades. Estaremos llegando el día 13 a las comunidades en transformación, el Fanguito, la Timba. Vamos a estar trabajando en Jesús María, en el municipio de Habana Vieja, y en Prado y Neptuno, como espacios también de presentación donde la comunidad toda pueda participar y disfrutar de este talento que viene de todas las provincias del país. Un momento especial de esta edición del arte comunitario será la entrega en el Centro Fidel Castro de la distinción por la cultura cubana al Quinteto Rebelde, primera unidad artística creada en Revolución. El festival reúne a los ganadores de los concursos provinciales de artistas aficionados desarrollados durante todo el año a través del sistema de casas de cultura, pero también a obreros, estudiantes, campesinos, militares, entre otros miembros de las brigadas que conforman la cantera del arte aficionado en Cuba. Yadiel de la Campa González, Noticiero Cultural. Hagamos ahora una primera pausa en nuestro recorrido informativo de viernes para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso hablaremos de artes escénicas y tendremos en el estudio a un popular actor cubano. No abandone la sintonía, enseguida vuelvo con ustedes. Festival Varadero Josone 2023. En el Teatro Santo y el Parque Josone. Del 21 al 27 de agosto en las ciudades de Matanzas y Varadero. Rumba, jazz y son. Un destino para toda la música. No te lo puedes perder. Festival Varadero Josone 2023. El Centro Cultural La Plaza de 31 y 2 te invita a disfrutar todos los domingos a las 10 de la mañana de la Colina del Cascabel. Una fiesta para todas las familias. Dirección artística Rigoberto Rufín. Entrada libre. Te esperamos.
Lo decía antes de la pausa, de la escena cubana hablaremos en este segmento. El evento TEASUR reconoció en la sede Pinera de la UNIAC a 2 personalidades de las artes escénicas a las que se dedica este certamen teatral. Los detalles en el siguiente reporte. A un paseo por la música clásica cubana como el barroco, el clasicismo y el romanticismo, invitó el Cuarteto Antares a los participantes del TEASUR, certamen que dedicó la jornada nocturna de este miércoles a reconocer a Francisco Fonseca Leiva y a Evelio Carbonell, 2 personalidades de las artes escénicas pineras a las que se dedica la festividad teatral. La agrupación de música de cámara, compuesta por instrumentistas de viento, regaló a los presentes temas de Ernesto Lecuona, José White, Paquito Rivera y otros temas más contemporáneos de cantautores reconocidos como Pablo Milanés y Guido López Gavilán. El patio de María Elena, en la sede pinera de la UNIAT, fue espacio propicio para reconocer la valía artística de Evelio Carbonell, bailarín, coreógrafo, director artístico con más de 30 años de trabajo, dedicados a la danza y a la formación de las nuevas generaciones en la enseñanza artística. De igual manera, llegó el reconocimiento a Francisco Fonseca, fundador del Teatro Juvenil Pinos Nuevos, actor, dramaturgo y director, con más de 40 años dedicados al arte de las tablas. A nombre de los artistas escénicos pineros fueron reconocidos con la entrega de sendas obras del artista Emilio Cabo Verde. Para mí la danza es vida. Sin danza para mí no hay vida. Y es el deseo de transmitirle a las nuevas generaciones todo ese legado de tantos bailarines, fundadores de la danza aquí en la Isla de la Juventud, que ya no están, y el poder, en nombre de todos ellos, continuar ese legado y transmitiéndoselo a las nuevas generaciones, es un inmenso placer y lo voy a hacer hasta las últimas fuerzas y hasta los últimos momentos de mi vida. Cada vez que piensan en mí, yo creo que están pensando en Tijo. Cada vez que piensan en Tijo, están pensando en mí, y yo estoy pensando en todas esas personitas a las cuales yo les debo mi vida, todas esas personas que me han ayudado a hacer teatro, que me siguen ayudando a hacer teatro, que la lista sería interminable. Por lo tanto, yo pienso que es un justo reconocimiento a muchísimas personas que estamos dando la vida por el Teatro Pinero. Katia Álvarez, Noticiero Cultural. Y precisamente sobre artes escénicas continuamos hablando en esta emisión. La colega Magda Resic dialogará en nuestro segmento de entrevistas en primera persona con un joven actor que posee una amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Y en primera persona recibimos hoy a un actor a quien admiramos mucho por su desempeño en la televisión, en el cine cubano, en películas que siempre recordamos con mucha admiración. Desde que era un rostro joven y que estudiaba en el Instituto Superior de Arte, nos llamaba la atención por sus cualidades actorales, y especialmente su maestra Corina Mestre nos alertaba siempre: de ahí va a salir un buen actor, y así ha sido, pero un actor también con inquietudes muy marcadas por estudiar en la historia patria aquellos caracteres y aquellos personajes que emblematizan esa resistencia, valentía y modo de ser del cubano, especialmente personajes que por su condición de ser hombres de raza negra se les había preterido en sus épocas y lograron conquistar altas cotas en las profesiones o en los oficios que desempeñaron, o también lograron insertarse en lo más excelso de la historia patria. Tenemos con nosotros en el estudio a Jorge Enrique Caballero. Bienvenido a nuestro espacio, un placer que estés aquí, y mucho más sabiendo que has terminado de presentar uno de esos monólogos que confirman tu pasión por la historia cubana y por esos personajes de la raza negra que tanto marcaron en la liberación, en la batalla por los derechos de los negros, que tanto marcaron también la cultura y la vida social cubana. Y sé que esta obra que estuvo copada, repleta de público. Cuéntanos sobre ella.
Bueno, Voces de 1912 viene a cerrar la trilogía del negro cubano en el teatro, que comenzó ya aquí Chocolate, Brindis de Sala. Sí, que era un proyecto, que era una trilogía. Una trilogía, le habías exactamente. puesto el nombre, déjame buscarlo aquí, de Ritual Cubano. Ritual Cubano Ritual es Cubano. el proyecto. Y bueno, Voces de 1912 es un espectáculo que se adentra en las profundidades de los rituales, no solamente de los religiosos, sino de los sociales y de los históricos, para poder sacar a flote esas voces de aquellos personajes que vivieron ese momento de la historia. Es un espectáculo que alude mucho a la danza, a la música en vivo, a las imágenes teatrales. Yo vengo de una formación de Teatro Buen Día con Flora Lauten y Raquel Carrió, donde la síntesis en la enunciación y la imagen teatral tiene un impacto muy fuerte en el espectador. Y queríamos que Voces de 1912, más que ser un recorrido histórico, fuera un viaje de emociones y sensaciones, que obviamente también llevaba consigo la información histórica. ¿Por qué esa preocupación? Quiere decir, lo de que eres un negro orgulloso de serlo, lo sabemos, pero ¿por qué esa preocupación por este tipo de personajes? ¿Cuál es la explicación que tú le das? A mí lo que más me impulsa a continuar este camino que ya, lo que estoy siguiendo huellas que ya dejaron Eugenio Hernández Espinosa, Gerardo Fulleda León, la misma Fátima Patterson, todo el teatro de relaciones de Oriente, es decir, no estoy haciendo nada nuevo, es algo que ya se ha hecho. Lo que más me motiva es el sentimiento de cubanía que lleva este proyecto. Hablar de razas, digamos que es un medio, pero el fin es hablar de Cuba. Más allá de blanco, negro, mulato, somos cubanos. Y Voces de 1912, específicamente en este espectáculo, repito, vamos a la raíz para nuestro juicio, y a partir del hecho histórico y de las sensaciones y emociones que tratamos de tocar con el espectáculo, llegar a esa esencia de Cuba y lo cubano, más allá de cualquier tipo de diferencia. Hace un tiempo dije en televisión que siempre que nos paremos en las coincidencias, vamos a remar en el mismo sentido, vamos a avanzar. Y es preferible alentar esas coincidencias. Exactamente. Es lo que te has propuesto. Ahora, es un teatro bien exigente para la condición de un actor. ¿Qué supone asumir el monólogo como el método para transmitir todas esas ideas que quieres defender? Lo bueno que tiene Voces de 1912 es el equipo de especialistas que ha podido reunir. En la coreografía estaba Alexander Barona, en la puesta en escena junto conmigo estaba Eduardo Emil, el diseñador Mayito, un alumno de Eduardo Arrocha, a quien le dedicamos toda la visualidad de Voces de 1912. Los músicos que tenemos son músicos con mucha experiencia con Teatro Buen Día, con Ruby Teatro, y a partir de ahí, pues, para mí fue descansar en todas estas especialidades y en estos grandes profesionales, y el trabajo actoral fluyó mucho más. Es duro porque una vez que investigas, fueron 2 años de investigación, una vez que investigas, que escribes el texto, que piensas llevarlo a escena, tienes que ir cortando con cada fase. Es decir, el escritor no puede intervenir al director y el actor no puede imponer al escritor. En fin, se arma una locura ahí, pero con todos estos especialistas realmente me ayudaron mucho y siempre les agradezco porque esta obra es más de ellos que mía. Ellos realmente la han hecho posible. ¿Seguirás insistiendo, a pesar de haber completado esta trilogía del Ritual Cubano, que abordó figuras tan especiales como Brindis de Salas, como Kid Chocolate? ¿Seguirás insistiendo en ese camino de búsqueda? Sí. Ahora mismo tenemos 2 proyectos, los 2 proyectos que ahora mismo me tienen muy atrapado. Uno sigue siendo de corte histórico. Estoy hablando de un personaje como Severiano de Heredia, quien llegará a ser alcalde de la ciudad de París a finales del siglo XIX, un cubano mulato que tuvo una gran responsabilidad en la vida política parisina y francesa, y otros rituales que son los rituales de la migración. Es
decir, tanto Severiano de Heredia como El Intruso son dos espectáculos donde quiero trabajar los rituales de la migración. Por eso decía que el ritual cubano va más allá de los rituales mágicos religiosos, sino de los rituales sociales también. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Jorge Enrique Caballero su presencia hoy en nuestro noticiero cultural, poniéndonos al día de todo lo que va soñando y pensando para el teatro y sobre todo hablándonos de ese modo de pensar y sentir la nación cubana desde las tablas en la reflexión sobre este hecho único, diríamos, defendido por nosotros en Cuba, que tiene que ver con el pensamiento martiano, cuando decía que no existen las razas, que existe la raza humana o el ser humano, y que hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. Bueno, pues a él las gracias y a ustedes la recomendación. Hay que mantenerse con el noticiero cultural. Gracias, Magda, y a nuestro invitado por acercarnos a este interesante trabajo escénico que disfrutamos hace solo unas jornadas en la capitalina sala El Sótano. Ahora le propongo hacer una última pausa en esta emisión. Al regreso le hablamos de música. No abandone la sintonía, enseguida vuelvo con ustedes. El fantasma de la ópera en la temporada de verano del Teatro Martí. A partir del 11 de agosto, todos los sábados y domingos. Dirección General, Alfonso Menéndez. Hasta el 25 de agosto se celebra en Las Tunas la jornada por el aniversario de la UNIAC. El programa de actividades inició con un homenaje a la orquesta de cámara de esa provincia en su cumpleaños. La calidad de la enseñanza artística en Las Tunas redunda a través del tiempo en resultados de excelencia como el nacimiento y la consolidación de diversas agrupaciones de música de concierto. Díganse, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Cámara en el territorio. Esta última cumple por estos días el 10º aniversario de creada. Reconocimientos a fundadores como Ángel Ochoa y Danilo Lozada, así como a su directora Clarisa Damila Pérez y a seres indispensables en el apoyo al colectivo como Nuris Cantayó, al frente de la Escuela de Arte, se destacaron en la ocasión. Fue un concierto memorable al tornar patente el virtuosismo y la pericia en las ejecuciones clásicas y universales, además del toque cubano en el colofón de la propuesta. También por lo emotivo de los diálogos con los homenajeados, el nexo entre creación y docentes evidente en los artistas protagonistas, lo cual fue tema recurrente, y la evocación a Cristino Márquez, inolvidable por su obra tenaz en favor de la música de concierto. La Orquesta de Cámara de Las Tunas es hoy una agrupación que despierta el orgullo entre los amantes de la buena música de estos predios y más allá. Anibis Labarta, para el Noticiero Cultural. Y precisamente de nuestra música continuamos hablando ahora a través de la serie de verano clásicos que hoy dedicamos a Elena Burke, una de nuestras cantantes más sobresalientes que con un estilo interpretativo muy personal se destacó en el movimiento Feeling. El periodista Yuris Nórido nos acerca a su vida y obra al cierre de esta emisión. En los años de esplendor del Feeling, entre todas las figuras que lo defendieron, esa pléyade de intérpretes que cantaban y decían
como si cantar fuera decir y decir fuera cantar. Entre todos, una brilló como pocos, Elena Burke. Porque no han de saber. Algunos creen que ha sido la más completa y radical de las intérpretes de la canción cubana. Lo cierto es que Elena era única. Una voz de contralto cálida, de hondas resonancias, una singular presencia escénica, una sensualidad serena y elocuente. Aburrida, me desperté esta mañana. Elena les descubría matices insospechados a los temas que interpretaba. Sus variaciones eran deliciosas, aportaban interesantísimas líneas melódicas, siempre coherentes con el espíritu de la partitura. Ella multiplicaba los sentidos, iba más allá de las letras, sugería sin necesidad de explicitar. Buen gusto, natural buen gusto, que no iba reñido con el salero cubanísimo. Tenía que ver, claro, con su formación, de la mano de maestros rigurosos, pero sobre todo con el respeto al público. Podía ser hilarante, pero también desgarradoramente dramática, y sus transiciones llegaban a ser súbitas y contundentes, un torrente de emociones en la escena. Con una mítica economía de gestos, moviéndose lo justo, lograba recrear una atmósfera. La señora Sentimiento, imposible mejor sobrenombre, cantó a los más grandes autores de nuestro panorama. Hizo suyos y singularizó grandes temas. Tuvo legiones de seguidores, los tiene a más de 15 años de su muerte. Para fortuna de la cultura cubana, esa voz está salvada. El arte de Elena Burke es patrimonio incuestionable de la nación. Emociones. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del homenaje hoy en la UNIAC al comandante en jefe Fidel Castro, en vísperas del aniversario 97 de su natalicio. Le ofrecimos detalles del programa de actividades que realizaron en Granma integrantes de la Asociación Hermanos Saiz como parte de la jornada 13 de agosto y le pusimos al tanto de la celebración en La Habana este fin de semana del Festival Nacional de Artistas Aficionados. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el lunes para contarle del acontecer del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.